Esta noche conoceremos la historia de Esther, una mujer que llegó al palacio sin buscar el poder y que un día tuvo que arriesgar su vida para salvar a su pueblo. Lo que comenzó como la vida silenciosa de una joven huérfana terminó convirtiéndose en una de las historias más valientes de toda la Biblia. En un reino inmenso, entre banquetes, decretos y pasillos de mármol, parecía que Esther era solo una figura más dentro del palacio. Pero llegó una hora en la que guardar silencio ya no era suficiente, y en ese momento la joven reina comprendió que quizá había llegado allí precisamente para ese tiempo. Antes de ser reina, Esther fue una muchacha llamada Hadasa. Su historia no comenzó entre coronas ni vestidos reales, sino en un contexto mucho más sencillo y frágil. Había perdido a sus padres y creció bajo el cuidado de su primo Mardoqueo, que la tomó como hija y la protegió con ternura y responsabilidad. No sabemos demasiados detalles de esos primeros años, y precisamente por eso, la imaginación descansa en una imagen muy simple. Una joven creciendo en medio de un pueblo que vivía lejos de su tierra, aprendiendo a moverse en la vida con discreción, modestia y obediencia. Esther no parecía destinada a convertirse en una figura pública. Todo en ella hablaba más bien de una vida silenciosa, pequeña, resguardada. Mardoqueo debió enseñarle prudencia, paciencia y sentido de identidad. En un imperio extranjero, conservar la memoria del propio pueblo no era poca cosa. Esther aprendió a vivir con cuidado, a hablar cuando era necesario y a guardar ciertas cosas dentro del corazón. Esa reserva, que en otros tiempos habría parecido simple timidez, más tarde se convertiría en una de las claves de su historia. Así empezó la vida de la mujer que un día sería reina, no con estruendo, sino con sencillez, no con privilegio, sino con una mezcla de pérdida y cuidado. Y a veces es así como comienzan las historias más grandes, muy lejos del escenario en el que después serán recordadas. Mientras Esther crecía en esa vida discreta, el reino persa seguía moviéndose con toda su grandeza y su exceso. El rey Asuero gobernaba sobre muchas provincias y su palacio en Susa era símbolo de lujo, autoridad y distancia. Allí se tomaban decisiones que afectaban a multitudes y allí también se vivían caprichos, tensiones y orgullos difíciles de medir. En ese contexto ocurrió la caída de la reina Vasti y después vino la búsqueda de una nueva reina. Jóvenes de muchas regiones fueron llevadas al palacio. Entre ellas estaba Esther, y en ese momento su vida cambió de manera radical. La muchacha que había vivido bajo el cuidado de Mardoqueo fue llevada a un lugar inmenso, refinado y extraño, donde cada detalle estaba regido por protocolos, miradas y silencios. El palacio no era solo hermoso, también era un mundo distante. Había lujo, sí, pero también presión. Había abundancia, pero no necesariamente cercanía. Esther entró en ese entorno sin dejar de ser vulnerable. Seguía siendo una joven sin padres, una mujer bajo autoridad ajena, una persona cuya vida dependía de decisiones que no controlaba. Y sin embargo, incluso en medio de ese mundo nuevo, Esther no perdió su compostura. La Biblia deja ver que halló gracia ante quienes la rodeaban. No fue solamente belleza exterior. Había en ella una presencia serena, algo limpio, algo digno, algo que inspiraba favor sin necesidad de imponerse. Mardoqueo le pidió que guardara silencio sobre su origen y Esther obedeció. Ese detalle vuelve a mostrar el tono de su carácter. No entra en la historia como alguien impulsiva, sino como alguien que sabe escuchar, esperar y moverse con sabiduría dentro de circunstancias que no eligió. Llegó el tiempo en que cada joven debía presentarse ante el rey. Podemos imaginar la tensión de esos días. Pasillos largos, preparación minuciosa, voces contenidas, incertidumbre. Esther también atravesó esa puerta, y cuando salió de aquel encuentro, el rumbo de su vida había cambiado para siempre. El rey
puso sus ojos en ella y la amó más que a las demás. Así, Ester fue elegida reina. La joven huérfana, criada por Mardoqueo, ahora ocupaba un lugar altísimo dentro del imperio. Pero esa elevación no borró su fragilidad, no la convirtió en alguien todopoderosa. Seguía viviendo dentro de una estructura rígida, donde aún una reina dependía de reglas severas y del favor del rey. Es importante recordar eso, porque a veces el título de reina puede sonar a seguridad absoluta, pero en la historia de Ester no era así. Ser reina significaba honor, sí, pero también exposición. Significaba cercanía al poder, aunque no control total sobre él. Significaba estar en un lugar privilegiado, pero también peligroso. Ester guardó su origen en silencio, tal como Mardoqueo le había dicho. Continuó siendo reservada, y quizá por fuera todo parecía espléndido. Vestidos, estancias reales, reconocimiento. Pero por dentro seguía siendo la misma mujer prudente, formada en el cuidado y el silencio. En esa tensión, entre lo visible y lo secreto, se fue preparando el momento más importante de su vida. Porque a veces, Dios coloca a una persona en un sitio alto, mucho antes de que esa persona entienda por qué está allí. Mardoqueo no desapareció de la historia cuando Ester llegó al palacio. Seguía cerca, seguía pendiente, seguía cuidando, desde la distancia que las circunstancias imponían, el bienestar de la joven a la que había criado como hija. En esos días ocurrió también un hecho que parecía pequeño, pero que más tarde tendría mucho peso. Mardoqueo descubrió un complot contra el rey, lo comunicó por medio de Ester, y el asunto quedó registrado. En su momento, aquella acción no pareció cambiar demasiado. Fue un acto de fidelidad silenciosa, uno de esos gestos correctos que pasan casi desapercibidos mientras la vida sigue su curso. Pero la historia bíblica sabe detenerse en esos detalles, porque muchas veces el destino gira sobre actos que al principio parecen mínimos. Mardoqueo hizo lo que era correcto. Ester transmitió la información con lealtad, y el registro quedó allí, guardado, esperando la hora en que sería recordado. Esto también forma parte de la belleza de esta historia. No todo se sostiene sobre grandes hazañas visibles. Mucho de lo decisivo ocurre en conversaciones discretas, en actos de fidelidad, en obediencias sencillas que nadie celebra en el momento. Así avanzaba la vida en el palacio. Ester reina, Mardoqueo atento, el imperio respirando su propio ritmo. Pero debajo de esa apariencia de estabilidad, ya se estaba preparando la sombra que pondría todo en peligro. Con el tiempo, un hombre llamado Amán fue elevado a gran dignidad dentro del reino. Su posición creció, y con ella también su orgullo. Quería honor, reverencia y sometimiento. No le bastaba ocupar un lugar alto, necesitaba que los demás lo reconocieran constantemente. Mardoqueo, sin embargo, no se inclinó ante él. No era un simple gesto social lo que estaba en juego. Había convicciones, había identidad, había límites interiores que Mardoqueo no quiso cruzar, y eso bastó para herir profundamente el orgullo de Amán. Lo que comenzó como una ofensa personal se convirtió en un odio mucho más amplio. Amán no quiso castigar solo a Mardoqueo, quiso extender su ira a todo el pueblo judío. Esa desproporción revela la oscuridad de su corazón. Cuando el orgullo se enferma, ya no busca justicia, busca destrucción. Amán consiguió que se emitiera un decreto terrible. Un día señalado quedaba determinado para la destrucción del pueblo judío en todas las provincias del reino. La amenaza no era abstracta, era real, legal, sellada por la autoridad imperial. En cuestión de líneas, sobre una mesa de poder se había firmado la ruina de muchos inocentes. Y mientras en el palacio algunos podían seguir respirando perfumes y oyendo música, fuera de esas paredes, la noticia se extendía como una sombra. El miedo entró en muchas casas, el luto cayó sobre muchos corazones, y entre todos los que recibieron el golpe, uno de los más quebrantados
fue Mardoqueo. Cuando Mardoqueo supo lo que se había decretado, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y ceniza, y salió por la ciudad con gran clamor. No había forma de suavizar aquello. Lo que estaba en juego era la vida de su pueblo. El dolor no podía esconderse detrás de una apariencia tranquila. Esther, desde el interior del palacio, recibió noticia de ese luto y se turbó. Enviaba vestidos para Mardoqueo, intentando quizá aliviar o entender, pero él no los aceptó. Entonces, Esther mandó preguntar qué ocurría, y la respuesta que volvió hacia ella cambió por completo el tono de su vida. Mardoqueo le hizo saber el contenido del decreto y le pidió que intercediera ante el rey. De pronto, la reina, que hasta entonces había vivido dentro de una cierta protección, entendió que la amenaza también la alcanzaba. Ya no se trataba de observar desde lejos, se trataba de actuar. Esther respondió con una objeción muy real. Nadie podía entrar a la presencia del rey sin ser llamado. Hacerlo implicaba arriesgar la vida, a menos que el rey extendiera su cetro de oro. Y además, Esther llevaba tiempo sin ser llamada a la presencia real. No era una preocupación menor. No era cobardía barata. Era peligro concreto. En ese momento, la historia deja de ser solo una narración sobre palacios y decretos. Se vuelve una historia profundamente humana. Esther sabe lo que debe hacer, o al menos intuye lo que se le está pidiendo, pero también sabe el precio. Y entre ambas cosas, se abre ese espacio doloroso donde nacen las decisiones verdaderamente valientes. Entonces, Mardoqueo le envió unas palabras que atraviesan los siglos. Le hizo entender que no podía confiar en que el silencio la salvaría. Si callaba, la ayuda vendría de otro lugar, pero ella y la casa de su padre perecerían. Y luego llegó la frase que parece encender el corazón de toda la historia. ¿Quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino? Es difícil escuchar una pregunta así y seguir igual. No es una orden brusca, es una invitación a ver el propio lugar con otros ojos. Esther había llegado al palacio por un camino extraño, inesperado, lleno de circunstancias que no eligió del todo, y ahora se abría la posibilidad de que ese lugar, tan brillante y tan frágil, tuviera un propósito mayor. Hay momentos en la vida en que una persona comprende que lo que parecía casual no era tan casual, que la posición, la experiencia, el dolor atravesado o el sitio ocupado quizá estaban preparando una respuesta para una hora difícil. Ese fue el momento de Esther, y aquí también aparece una belleza especial. Esther no responde con arrogancia ni con discurso grandilocuente. No dice que ya está lista, ni que no tiene miedo. Da una respuesta más profunda y más real. Pide que se ayune por ella. Pide recogimiento. Pide sostén espiritual. Antes de arriesgar el cuerpo, recoge el alma. Su decisión fue breve y luminosa. Iré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. No es una frase desesperada, es una frase de entrega. Esther ya no está midiendo solo su seguridad personal, está entrando en el terreno donde el amor por otros se vuelve más grande que el propio resguardo. Durante 3 días, Esther y quienes la acompañaban ayunaron. En ese silencio del ayuno hay algo muy importante para el tono de esta historia. La valentía de Esther no brota de la impulsividad, brota del recogimiento. Antes del acto visible, hay preparación interior. Antes de hablar, hay búsqueda. Antes del riesgo, hay reverencia. Podemos imaginar esos días en el palacio con una tensión contenida. Afuera, el reino seguía con su ritmo habitual. Adentro, una reina se preparaba para caminar hacia una posibilidad de vida o de muerte. No sabía con certeza qué ocurriría cuando se presentara ante el rey. Solo sabía que ya no podía permanecer inmóvil. Llegó entonces el momento decisivo. Esther se vistió con sus ropas reales y se puso de pie en el patio interior del palacio, frente a la sala del rey. La escena debió estar cargada de un silencio denso. Cada paso,
la acercaba a un punto sin retorno. Y sin embargo, ella caminó. El rey la vio, y en lugar de rechazo, hubo favor. Extendió hacia ella el cetro de oro. Ese gesto, tan simple y tan solemne, abrió la puerta de la vida. Esther había cruzado el umbral del miedo, y aunque el peligro aún no había terminado, ya se había producido un giro decisivo. Lo notable es que, aún entonces, Esther no se precipita, no derrama todo de una vez, no convierte el momento en explosión. Responde con sabiduría, invita al rey y a Amán a un banquete. Su valentía va unida a una notable serenidad. Sabe que no solo importa actuar, sino también discernir cuándo hablar. Los banquetes de Esther son una de las partes más elegantes de la historia. Podría haber hablado de inmediato, pero no lo hizo. Prefirió conducir la situación con calma. Invitó al rey y a Amán una vez y luego una segunda vez. En esa espera hay dominio interior. Esther no actúa atropellada por su ansiedad. Se mueve con una precisión tranquila. Amán, mientras tanto, salió del primer banquete lleno de orgullo por haber sido incluido. Su corazón seguía hinchado, pero al ver otra vez a Mardoqueo sin inclinarse, volvió a llenarse de rabia. Mandó preparar una horca para él. No sabía que la misma noche en que su soberbia crecía, el curso de la historia empezaba a girar en su contra. El rey, incapaz de dormir, pidió que le leyeran las crónicas, y allí apareció el registro del antiguo acto de fidelidad de Mardoqueo. Aquello que parecía olvidado volvió de repente al centro. Así sucede a veces. Una obra correcta, hecha en silencio, puede quedar oculta por mucho tiempo, pero no necesariamente para siempre. Cuando Amán llegó con intenciones de pedir la muerte de Mardoqueo, se encontró con una escena inesperada. El rey estaba pensando en cómo honrar justamente a aquel hombre que lo había beneficiado. La ironía de la historia comenzó a desplegarse con una precisión casi silenciosa. Todo esto hace descansar el corazón en una idea profunda. Hay momentos en que el mal parece avanzar con total libertad, pero incluso entonces hay hilos invisibles moviéndose en otra dirección. Esther seguía esperando el momento de hablar. Amán planeaba destruir. El rey no dormía y la historia, sin hacer ruido, se estaba acomodando. Llegó el segundo banquete. El ambiente quizá era refinado, incluso amable en apariencia, pero debajo de esa mesa se estaba decidiendo el destino de muchos. Fue allí cuando el rey volvió a preguntarle a Esther qué deseaba, y finalmente ella habló. Sus palabras no fueron solo estratégicas, también fueron profundamente humanas. Habló de su vida y de la vida de su pueblo. Habló de una amenaza real. Habló del decreto que los condenaba. Y en ese momento reveló su identidad. La reina que había guardado silencio durante tanto tiempo mostró por fin aquello que llevaba dentro. Fue un acto de enorme valentía, no solo porque denunciaba a Amán delante del rey, sino porque se exponía por completo. Ya no quedaba resguardo. Esther se colocó junto a los suyos y dejó que su propia seguridad quedara entrelazada con la de ellos. El rey se llenó de indignación al comprender la trama. Amán, que hasta entonces se había movido con arrogancia, comenzó a desmoronarse. La soberbia que parecía invencible mostró de pronto su fragilidad, y la mujer que había temido acercarse a la sala del rey se convirtió en voz clara dentro de ella. Hay una fuerza muy hermosa en este momento porque no es estruendosa. Esther no derrota con espada, no levanta un ejército, no se impone con violencia. Su valor consiste en estar de pie, hablar con verdad y asumir el riesgo de hacerlo. Y a veces, esa forma de valentía cambia más cosas de las que uno imagina. Después de la revelación de Esther, todo cambió rápidamente. Amán cayó en desgracia. El plan que había levantado contra otros comenzó a volverse contra él mismo. La horca que había preparado para Mardoqueo terminó asociada a su propia ruina. Así la historia deja ver una verdad antigua.
La soberbia suele cavar su propio abismo. Mardoqueo, en cambio, fue honrado. Aquel hombre que había permanecido fiel en lo pequeño, que había sufrido luto por su pueblo y que había hablado con verdad a Ester en el momento justo, ahora era levantado. Una vez más, aparece esa lógica tan silenciosa y tan firme de la Escritura. Lo que parecía olvidado no estaba perdido. Sin embargo, aún quedaba una dificultad. El primer decreto no podía simplemente desaparecer como si nunca hubiera existido. Había que actuar todavía para que el pueblo pudiera defenderse. Y en ese punto, Ester volvió a intervenir. No se conformó con haber desenmascarado a Amán. Siguió usando su lugar para procurar el bien de los suyos. Otra vez compareció ante el rey. Otra vez habló. Otra vez se expuso. Su valentía no fue un instante aislado. Fue una disposición sostenida a hacer lo correcto hasta el final. Se emitió entonces un nuevo decreto que permitió a los judíos defender su vida. La amenaza que había pesado sobre ellos comenzó a romperse. La noche que había parecido sellada por la destrucción empezó a abrir paso al alivio. Con el tiempo señalado, llegaron también los acontecimientos que confirmaron la liberación del pueblo. Lo que se esperaba como un día de ruina terminó siendo un tiempo de defensa, alivio y victoria. El miedo no tuvo la última palabra. En todo esto, Ester y Mardoqueo quedaron unidos en el recuerdo del pueblo. Ella, la reina que arriesgó su vida. Él, el hombre fiel que supo hablar a tiempo. Ambos habían ocupado lugares distintos, pero en la hora decisiva caminaron en una misma dirección. Es interesante notar que esta historia no se cuenta como una fantasía ligera donde todo cambia sin costo. Hubo ayuno, hubo amenaza, hubo riesgo real, hubo noches de tensión. La liberación fue preciosa, precisamente porque la oscuridad también fue verdadera, y quizá por eso mismo el relato resulta tan reconfortante, porque recuerda que el alivio no siempre llega antes del temblor, a veces llega después de atravesarlo. A veces el favor de Dios no evita por completo el valle, pero sí conduce a través de él. El pueblo celebró, la angustia dio paso al descanso, y allí, en medio del alivio, quedó también el eco de la decisión de Ester, una mujer que pudo haberse escondido, pero eligió hablar. Cuando se mira la historia completa, Ester aparece como una figura de valentía serena. No fue una guerrera en campo abierto, no fue una profetisa de palabras interminables. Fue una mujer situada en un lugar difícil, llamada a actuar en una hora decisiva. Su fortaleza no consistió en no sentir miedo. Todo indica que sí lo sintió. La verdadera valentía no niega el temblor. Camina a través de él cuando el amor, la responsabilidad o el propósito lo exigen. Ester temió, ayunó, pensó y luego avanzó. También es una historia sobre providencia. El nombre de Dios no aparece de forma explícita en el libro de Ester, y sin embargo, su cuidado parece recorrerlo todo. La llegada de Ester al palacio, el registro del acto de Mardoqueo, la noche sin sueño del rey, el momento exacto de cada palabra. Todo parece moverse con una discreción profunda, y eso hace que la historia se vuelva muy cercana, porque no siempre la guía divina irrumpe con señales estruendosas. A veces obra en el silencio, entre decisiones humanas, tiempos de espera y puertas que se abren en el instante preciso. Ester recuerda que una vida aparentemente pequeña puede quedar situada, sin saberlo al principio, en el centro de un gran propósito, y que cuando llega esa hora, la voz que parecía frágil puede convertirse en instrumento de salvación. Tal vez por eso, la historia de Ester resulta tan poderosa para terminar el día, porque habla de una mujer que no buscó el centro del escenario, pero cuando llegó la hora difícil, encontró el valor para mantenerse en pie. Era huérfana, era joven, era vulnerable dentro de un palacio inmenso, y aún así, cuando el peligro cayó sobre su pueblo, no eligió la comodidad del silencio. Ayunó, esperó, entró,
habló, y esa decisión abrió el camino del alivio para muchos. Hay algo muy sereno en esa clase de valentía. No necesita gritar para ser real. No necesita demostrar dureza para ser firme. Esther fue valiente con elegancia, con prudencia y con un corazón dispuesto a arriesgarse por otros. Quizá esa imagen pueda quedarse esta noche en el corazón. Una reina de pie en el patio interior del palacio, respirando hondo antes de dar el paso que podía costarle la vida y avanzando de todos modos. No porque no tuviera miedo, sino porque había comprendido que ya no podía vivir de espaldas al propósito. Que esta historia te deje esa paz extraña y buena que nace cuando alguien hace lo correcto en el momento justo. Descansa. A veces, el propósito llega disfrazado de lugar inesperado. Y a veces, una decisión silenciosa puede cambiar la historia de muchos.